Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿qué dijo Pedro? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dígale a su vecino, Dios te ama, dígale. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Verso 35, sino que en toda nación, y aquí en Francia, se agrada del que le teme y hace justicia. Oremos al Señor para escuchar su consejo. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar en este lugar. Tanto los que estamos presencialmente aquí bajo este techo y los que están de manera virtual conectados, todos queremos escuchar tu voz, tu palabra. Háblanos por medio de la Biblia, haznos entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos y ayúdanos a escuchar con atención, pero también a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Digamos amén. Tomen asiento, por favor. Y quiero repetir esa frase: Dios no hace acepción de personas. Dígale a su vecino, Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. No hay favoritos en el reino de Dios. Dios no discrimina a nadie. Él no discrimina a la gente, ni por alto, ni por bajo, ni por color de piel, ni por si es guapo o no lo es. Así como usted es, así Dios lo ama. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios así? Que Él nos ama tal como nosotros somos. Él no mira origen, Él no mira acento, Él no mira tono de piel. El estado físico solo lo miramos los seres humanos, pero la Biblia dice en 1 Samuel 16:7 que Jehová mira el corazón. El estado físico solo es el envoltorio externo. Su aspecto físico es solamente la parte externa de quien usted es. Dios mira el corazón. Está bonito su peinado, pero eso no es lo que mira Dios. ¿Qué mira Dios? El corazón. Vivimos en un mundo que cada vez es más clasista. Vivimos en una sociedad que cada vez es más separatista. Quiere decir que la gente cada vez está más separada, es más excluyente. Pero por el contrario, Dios nos ha escogido y nos ha sacado del mundo para que formemos todos un solo pueblo llamado el pueblo de Dios. La vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. La vida cristiana no fue diseñada para que la viva la gente sola. La vida cristiana es para vivirlo en comunidad. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Yo no necesito asistir a un grupo para ser creyente. Pero déjeme decirle que la vida cristiana fue diseñada para vivir como en comunidad. El Salmo 133:1 dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos, pero no solamente juntos, en armonía. O sea que la vida cristiana fue diseñada para vivirla juntos y en armonía. La Biblia fue diseñada para leerla en comunidad. Está bien leer la Biblia en casa. Está bien que usted lea la Biblia cuando usted está solo o cuando usted está viajando. Pero no sé si usted sabía que la Biblia fue escrita originalmente para leerla en comunidad.
La mayor parte de las escrituras fue escrita no para un individuo, fue escrita para un pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se dirigía ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento nosotros vemos en varias ocasiones cuando Dios dice, oye Israel. O sea que la palabra de Dios no estaba dirigida solamente a un individuo, sino a una comunidad. En el Nuevo Testamento de la Biblia encontramos que las cartas fueron dirigidas a iglesias. La carta que fue escrita a la iglesia de Corintios, la carta que fue escrita a la iglesia de Romanos, la carta que fue escrita a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Colosenses. En el Nuevo Testamento vemos que la Biblia fue escrita a iglesias, a comunidades y no solo a personas individuales. Por eso muchas veces en la Biblia nosotros encontramos que dice 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros somos cada uno parte de un gran cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Pero cada miembro, cada creyente bautizado en el nombre de Jesús es miembro, es parte de ese cuerpo. También nosotros vemos en Gálatas 6:2 que dice, lleven las cargas los unos de los otros. Antes de que existieran las Biblias personales, porque la mayoría tenemos una Biblia como esta, una Biblia personal, la llevamos en nuestra mochila, en nuestro bolso, en la cartera. Es una Biblia personal, pero antes de que existan estas Biblias personales, la ley se leía en asambleas públicas. Por ejemplo, Jesús leyó el profeta Isaías. ¿Dónde lo leyó? En la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los creyentes se reunían para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Los primeros creyentes, los primeros cristianos, según Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la vida cristiana no es para vivirla cada quien a su manera, es para vivirla juntos y en armonía. Por eso es que nosotros hemos aprendido y estamos en la iglesia aprendiendo a vivir como juntos y en armonía. Quizá hay personas que dicen, es que yo no soy tanto de relacionarme con la gente, pero desde que usted vino a los caminos del Señor, aquí hemos aprendido no solo a relacionarnos con la gente, sino a amar a la gente. Hemos aprendido a vivir juntos y en armonía, porque aunque quizá no es mi personalidad, así no es mi manera de ser, pero he aprendido a obedecer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que tenemos que perseverar juntos y en armonía. Entonces, la iglesia primitiva escuchaban las cartas que enviaban los apóstoles. ¿Cómo lo hacían? Se reunían como estamos reunidos y los hermanos leían las cartas que enviaban los apóstoles en alta voz. O sea que el diseño de Dios para la vida cristiana siempre incluyó que el pueblo se reúna y que estén todos juntos. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para escuchar la doctrina, la enseñanza, para partir el pan juntos y para compartir en armonía. Por eso es que la Biblia aconseja, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios exhorta al pueblo de Dios a no dejar de congregarse. Por eso el salmista David dijo, yo me alegré con los que me decían,
a la casa de Jehová que iremos. Por eso qué alegría y qué gozo se siente cuando uno va a la casa de Dios. Pero no va a la casa de Dios solo, vamos con nuestras familias, y cuando llegamos a la casa de Dios nos encontramos con ¿quiénes? Con nuestros hermanos. Porque ese fue el diseño de Dios. Sí, por eso es que Dios en la Biblia manda que nos amemos los unos a los otros con el amor de Cristo. La única forma de poder estar juntos y en armonía es que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Mi hermano no es perfecto, pero yo tampoco soy perfecto. Mi hermano tiene errores, pero yo también tengo errores. Mi hermano tiene virtudes, yo también las tengo. No se trata de que seamos perfectos, porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es nuestro Dios. Pero el Señor dice: aprendan a amarse los unos a los otros. La Biblia dice: anímense los unos a los otros. La Biblia dice: perdónense los unos a los otros. Dice la Biblia: sírvanse los unos a los otros. Edifíquense los unos a los otros. Por eso es que Dios ha levantado un pueblo en este país y ha levantado un pueblo en esta ciudad. Y lo que Dios quiere es que este pueblo que Dios ha levantado se diferencie del mundo, porque allá en el mundo la gente es clasista, la gente es separatista. En el mundo la gente dice: con él yo no me junto, con él yo no hablo, con ella yo no como, a él no le visito. Pero por eso Dios ha levantado un pueblo diferente en este lugar. ¿Para qué? Para que seamos la luz en este mundo y para que vivamos como juntos y en armonía. Gloria a Dios por los grupos de amistad. Nosotros tenemos grupos en cada semana distribuidos en casi toda la ciudad, y nos reunimos en los grupos. ¿Y qué estamos haciendo? Compartiendo la palabra, compartiendo el pan, orando los unos por los otros y amando los unos a los otros. Porque esa es la vida cristiana. El mundo en el que vivimos es clasista. ¿Sabe lo que significa la palabra clasismo? Significa estereotipos, prejuicios, un trato diferente hacia aquellos que pertenecen a clases sociales inferiores. Así vive el mundo. El mundo es clasista. Vivir con un pensamiento clasista es exclusión, marginación, negación de oportunidades y derechos a los que están en los estratos sociales menos privilegiados. Usted ha escuchado que allá en el mundo existen los estratos, y en algunos países los clasifican por estrato 1, 2, estrato 3, no sé si hasta el 5, el 6 o el 7. Pero la sociedad está segmentada. Eso es discriminación, es clasismo. Hay un tipo de discriminación que se llama discriminación aversiva. La discriminación aversiva es que no se manifiesta abiertamente. La discriminación aversiva es aquellos que son contra la discriminación, pero sus actitudes manifiestan todo lo contrario. Cuando hay falta de empatía, cuando hay frialdad hacia las personas de otros grupos étnicos. Y hay otro tipo de discriminación, diga conmigo, etnocentrista. Repite esa palabra. Etnocentrista. La palabra etno proviene de la raíz tierra o etnias. Y cuando dice etnocentrista, quiere decir centrado en su etnia, centrado en su tierra, centrado en sus costumbres. Este tipo de discriminación desaprueba las prácticas, las creencias, los comportamientos, los acentos y las gastronomías de otros grupos étnicos. Y esta discriminación le hace pensar a la gente que su etnia es superior a todas las demás. Y muchas veces nosotros así habíamos pensado.
Y creíamos que nuestra etnia está por encima de los demás y que nuestra nacionalidad o que nuestro origen va por encima de los otros. Eso se llama etnocentrista. Las etnias, las nacionalidades. Pero mire lo que dice Juan 4:9. Jesús estaba en Samaria y fue al pozo de Jacob porque tenía sed. Y encontró allí a la mujer samaritana. Y dice Juan 4:9, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesús le dijo: mujer, dame de beber. ¿Y qué dijo la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Observe lo que dice después la mujer. Porque los judíos y los samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. O sea, había una diferencia en las etnias. Los judíos se sentían superiores a los samaritanos, discriminaban a los samaritanos. Pero aquí aparece Jesús, y él, siendo judío, hace lo que ningún otro judío hizo: hablar con una mujer samaritana. Y ella se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Pero es que Jesucristo, él no solo era judío, Jesucristo es el Dios de amor, es el Dios de compasión y es el Dios de misericordia. Y Jesucristo vino para romper las barreras etnocentristas. Cristo vino a romper las barreras raciales y las barreras de nacionalidades, vino a romperlas y vino a levantar un solo pueblo para su gloria. Por eso aquí hay hermanos venezolanos, aquí hay hermanos colombianos, aquí hay hermanos hondureños, peruanos, ecuatorianos, españoles, pero todos tenemos en común una sola cosa, y es que amamos al mismo Señor Jesucristo y que adoramos al mismo Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, se rompieron las barreras etnocentristas. Por eso es que quizá en el mundo, cuando no conocíamos la palabra de Dios, éramos clasistas. ¿Sí o no, hermanos? Seamos honestos. Así éramos algunos. Éramos clasistas. Éramos etnocentristas. Creíamos que nuestra tierra, que nuestro país es el mejor de todos y que está por encima de los demás. Cuando no conocíamos a Dios, muchos éramos racistas. Esto éramos. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Dice el apóstol Pablo, de tal manera que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin Cristo en el mundo sí fui clasista, pero cuando vine a Cristo, el Señor rompió todas esas barreras y ahora yo puedo amar a mis hermanos, puedo amar a mis hermanas, y yo veo a mis hermanos, todos somos hijos de Dios y hermanos en la fe. ¿Sabe quién es en la Biblia el padre de las divisiones en la Biblia? Bueno, el padre de las divisiones en la Biblia es Satanás. La Biblia dice que el malo vino para matar, robar y destruir. El enemigo vino para dividir, pero Jesucristo vino para unir lo que estaba roto, para unir lo que estaba separado y para hacer de todos los pueblos un solo pueblo que alaben y glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. Alguien que alabe al Señor, abra su boca y diga gloria a Dios. Alguien que alabe al Señor y diga aleluya. Use sus manos para testificar que usted es pueblo de Dios. Por eso es que nosotros que estamos en los caminos de Dios, usted no debe decir yo con ellos no me junto. No deberíamos decir los hijos de Dios así. Nosotros no deberíamos decir yo con ellos no como. Acá nos reunimos entre colombianos, allá se reúnen los de Honduras y en esa esquina se reúnen los de Ecuador. Nosotros no podemos hablar así,
No, porque eso no es de Dios. Nosotros hemos sido libres de esa manera de pensar. Nosotros tenemos que decir: este es mi hermano, esta es mi hermana. Aunque tenemos diferencias, pero nos une algo más grande. Nos une un Señor, una fe, un bautismo, un mismo espíritu, una misma iglesia, una misma fe. Lo que nos une es más que lo que nos separa. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice la Biblia: completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo que una misma cosa. En los tiempos antiguos la religión y la sociedad estaban muy clasistas, estaban divididos. Por ejemplo, los judíos ortodoxos daban gracias por no haber nacido animal, mujer ni gentil. Eso hacían los judíos. ¿Qué le parece esa oración de gracias de los judíos? Dice que ellos agradecían por no haber nacido animal, por no haber nacido mujer y por no haber nacido gentil. ¿Cómo se llama eso? Discriminación. Entonces Pedro, cuando entró a la casa de Cornelio, ¿qué le dijo Pedro cuando entró a la casa de Cornelio en Hechos 10:28? Mire lo que Pedro le dijo: ustedes saben cuán abominable es entrar para un judío en la casa de un gentil. O sea que los judíos, entrar en la casa de un gentil, de una persona no judía, para los judíos era ¿qué? Abominable. ¿Qué le parece a usted? Esa era la manera en que estaba la sociedad antes que Cristo venga. Pero en cambio Jesús tenía otra forma. Jesús vino a darnos otra enseñanza. En Marcos 2:16 nosotros vemos que cuál era la actitud de Jesús. ¿Sabe de qué lo acusaban a Jesús? En Marcos 2:16 dice que a Jesús lo acusaban de ser amigo de publicanos y de comer ¿con quién? Con pecadores. Los judíos decían: yo no como con publicanos, yo no saludo a los pecadores. Pero Jesús se sentaba a comer con los publicanos y se hacía amigo de los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a discriminar a la gente, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y sabe qué era lo que se había perdido? El ser humano se había perdido. Estábamos descarriados como ovejas que no tienen pastor. Cada uno estaba segmentado en diferentes grupos. Pero Jesucristo vino a tomar todos esos grupos y a formar un solo cuerpo llamado la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús se unía a los publicanos? ¿Por qué era amigo de los pecadores? Por su grande amor. No discriminaba. Él vino a buscar lo que se había perdido. En los tiempos de Jesús, la religión predominante era la religión judía. Pero dentro de la religión judía estaban divididos los judíos. Y estaban divididos en varios grupos. Dentro del judaísmo existía el grupo de los fariseos. Diga conmigo, fariseos. Los fariseos creían en una religión pura. Ellos creían en la existencia de ángeles, de espíritus, pero también los fariseos creían en la existencia de fantasmas. En cambio había otro grupo de los judíos que se llamaban los saduceos. Diga conmigo, saduceos. Ellos no creían en los espíritus, no creían en fantasmas, no creían en ángeles y no creían en la resurrección de los muertos. Pero también eran ¿qué? Judíos, pero estaban divididos sus formas de pensar. Había otro grupo de judíos que eran los celotes, no los celosos, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran los revolucionarios, los que rechazaban pagar impuestos, los que organizaban revueltas en el pueblo, los celotes. También eran judíos. Había otro grupo de judíos llamados los herodianos.
¿Sabe quiénes eran los herodianos? Los que apoyaban la dinastía de Herodes. Los otros judíos no apoyaban a Herodes, pero los herodianos apoyaban a Herodes. Es decir, que los mismos judíos estaban ¿qué? Divididos, segmentados en grupos. Y había el otro grupo, los escribas. Diga conmigo, escribas. Eran los que enseñaban la ley, eran los que enseñaban la Torá, y la mayor parte de ellos eran fariseos. Ahora, todos ellos eran judíos, pero escuche, pero no se mezclaban. Diga conmigo, no se mezclaban. Estaban ¿cómo? Divididos. Ellos no se mezclaban entre ellos, y mucho menos se mezclaban con los griegos, porque para ellos los griegos eran idólatras y era lo peor que podía haber. Ellos no amaban a los griegos ni se relacionaban, porque sus diferencias eran más poderosas que el amor de Dios. Ellos discriminaban a los esclavos. Diga conmigo, esclavos. En aquella época habían esclavos, eran discriminados por ellos, y también discriminaban a las mujeres. ¿Qué le parece, hermana? Pero apareció uno que vino a unir lo que estaba separado. Apareció uno que vino a amar lo que nadie amaba. Apareció uno que vino a unir lo que estaba segmentado. Diga cómo se llama, diga cuál es ese nombre de aquel que vino a buscar lo que estaba perdido, a unir lo que estaba roto. Diga cuál es ese nombre. Y Él es el dueño también de esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Por eso es que si esta iglesia es de Jesucristo, no puede estar dividida, no puede discriminar, no puede mirar por encima de los hombros a nadie, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Dice Gálatas 3:28 que en Cristo, observe lo que dice la Biblia, Gálatas 3:28, dice que en Cristo, léalo, ya no hay judío. Gálatas 3:28, ayúdenme por favor con los textos rápidamente. En Cristo ya no hay judío, ni griego, ¿qué más? Ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Gálatas 3:28. En Cristo ya no hay judío, lea conmigo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Porque algunos decían, yo soy judío. Otros decían, yo soy griego. Unos decían, aquel es esclavo. Y otros decían, pero yo soy libre. Y el Señor dijo, no, ya no hay nada de esas cosas. Por eso es que aquí, a pesar que tenemos diferente nacionalidad, pero ninguna está por encima de otra. Ya no hay judío, ni griego, ni ecuatoriano, ni venezolano, ni colombiano, ni hondureño, sino que todos somos ¿qué? Uno en Jesús. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Esa es la iglesia según el modelo de Jesucristo. Dios vino a romper todas las barreras y vino a rescatarnos para ser un solo pueblo, sea centroamericano, sea sudamericano, sea europeo, hispanohablante, no importa de dónde sea nuestro origen. Dice Efesios capítulo 2 versículo 14 que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos, lea la Biblia, ¿qué dice Efesios 2:14? Que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y todos los que venimos a Cristo tenemos que derribar esa pared. Y tenemos que aprender a amar y a vivir juntos los hermanos en armonía. En Cristo tenemos la ciudadanía más grande
Filipenses 3:20. ¿Sabe cuál es la ciudadanía más grande? No es la ciudadanía europea. Dice la Biblia en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuál es la ciudadanía más grande? La celestial. O sea que en Cristo tenemos la ciudadanía más importante de todas. La ciudadanía de los cielos, ya la tiene usted. Esa está más fácil de sacar. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La ciudadanía de los cielos, la celestial. En Cristo tenemos una nueva familia. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que somos, Efesios 2:19. Ayúdenme por favor ubicando en las pantallas Efesios 2:19. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que ¿qué somos? Conciudadanos de ¿quiénes? De los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es una familia, pero es la familia de Dios y somos nosotros conciudadanos de los santos. Por eso es que en esta familia tenemos que aprender a amarnos. Porque esta es la familia ¿de quién? De Dios. Dios nos ha dado una iglesia hermosa. Voy a empezar a terminar. Nos ha dado una visión hermosa. Esta iglesia tiene una visión que Dios nos ha dado, y es una visión de ensanchar el reino de Dios. La visión de esta iglesia es ensanchar, que el reino de Dios se ensanche, que el reino de Dios crezca y que los que no conocen a Cristo lleguen por medio de nosotros, los que ya estamos en el camino de Dios. Estamos enfocados en salvar y en discipular a las almas. Hay personas que dicen: ¿por qué ustedes tienen grupos? Porque esa es nuestra visión. ¿Por qué ustedes hacen discipulado? Porque es la visión que Dios nos ha dado. Dice el Señor: id y haced discípulos en todas las naciones. Estamos enfocados en el liderazgo. Queremos que los discípulos aprendan a servir a Dios, ejerciendo los dones espirituales, pero viviendo en santidad. Entonces esta visión que Dios le ha dado a la iglesia nos muestra qué hacer y qué no hacer. La visión nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por eso es que esta visión es de Cristo. Es la visión de Dios. Y la visión de Dios es más grande que la visión suya y que la visión mía. Algunas personas llegan a la iglesia y dicen: es que a mí me gustara que la iglesia sea de esta manera, pero es que esa es su visión. Dios tiene una visión para su iglesia. Algunos dicen: yo quisiera que la iglesia trabaje de esta manera, pero es que no es su visión, es la visión de Cristo. Esta iglesia ya tiene una visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos aquí? Unirnos a esta visión. Entonces la invitación para usted hoy es que usted se una a la visión de Cristo. Cuando usted se une a esta iglesia, se está uniendo a la visión de esta iglesia. No debería usted asistir a una iglesia porque sirven buena comida, no, sino por la visión. No debería ir a usted a una iglesia porque es la que le queda más cerca de su casa, no, sino por la visión que tiene esa iglesia. No deberíamos ir a una iglesia solo porque es la más grande de la ciudad, no, sino por la visión que Dios le ha dado a esa iglesia. No deberíamos ir a una iglesia por el carisma que tiene el pastor para predicar, no, sino por la visión que Dios le ha dado a esa iglesia. Porque la visión es más grande. Diga conmigo: la visión es más grande, diga. A ver, diga: la visión es más grande, diga. Es más grande que nosotros. Por eso es que cuando estamos en la visión de Cristo, tenemos que ceder. Diga conmigo: ceder.
Tenemos que ceder a muchas cosas. Por causa de la visión de Cristo yo puedo ceder, hermanos, en mis gustos de comida. Porque la visión de Cristo es más grande que mis gustos de comida. Puedo ceder en mis costumbres culturales, porque la visión de Cristo es más grande que mis costumbres culturales. En mi país los frijoles los sirven con arroz, pero en la célula me dan los frijoles en un taco. Pero yo puedo ceder por causa de la visión de Cristo. Alguien dijo, un hermano, ¿dónde está la célula de los colombianos? Pues no hay célula de colombianos, fíjese. ¿Y a dónde está el grupo de los ecuatorianos? Pues no los hay, porque todos somos uno en Jesús. Y hay veces voy a un grupo y me sirven refrigerio colombiano y gloria a Dios. Me voy a otro grupo y me sirven refrigerio hondureño, gloria a Dios. Y me voy a otro grupo y me sirven al estilo ecuatoriano, gloria a Dios. Yo estoy dispuesto a ceder en mis gustos. ¿Por qué? Porque la visión de esta iglesia es más grande y más importante que mis gustos, que mis preferencias. Puedo asociarme con personas de diferentes países, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la visión es más grande que mis gustos. Puedo servir a Cristo con hermanos de otros países, ¿sí o no, hermanos? Porque en la iglesia no hay comisiones para que sirvan allá los ecuatorianos, y en el bar que trabajen los venezolanos, y los que limpian la iglesia que sean los hondureños, y los que cantan alabanza que sean los venezolanos, los ecuatorianos. No, es que esa no es la iglesia de Cristo. ¿Podemos servir a Cristo juntos, sí o no? ¿Por qué? Porque la visión es más grande que nosotros. ¿Puede ceder usted, hermano? ¿Está dispuesto a ceder? ¿Sabe cuándo funciona esto? Cuando nosotros cedemos por causa de la visión. Los discípulos de Jesús al principio todos eran judíos, pero ¿sabe qué hizo Pablo? El apóstol Pablo hizo lo que hasta ese momento ningún discípulo había hecho. Pablo tomó a un joven llamado Timoteo para discipularlo. Pero ¿sabe Timoteo cuál era su origen? Su madre era judía y su padre era griego. Entonces Timoteo, ¿qué era? Mestizo. Y hasta ahora solamente los líderes de la iglesia habían sido ¿qué? Judíos. Pero ahora Pablo toma a un mestizo, mitad judío, mitad griego, y lo pone a servir a Dios. Porque Pablo entendió que no es para los judíos y que en Cristo ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Jesús. ¿Sabe qué pasó después? Felipe fue a Samaria y predicó a los samaritanos, bautizó muchos samaritanos. Ahora ya no solo hay mestizos en la iglesia, ahora también hay ¿qué? Samaritanos en la iglesia. Pero recuerden que los judíos y samaritanos no se trataban, pero eso era en el mundo. Ahora en Cristo hay samaritanos en la iglesia. Pero no solamente samaritanos. Dice la Biblia que Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio, que era un gentil. ¿Sabe quiénes eran los gentiles? Los considerados las personas más pecadoras de la tierra los llamaban gentiles. Los gentiles era como decir lo peor de la sociedad. Si los samaritanos estaban mal, imagínense cómo estarían los gentiles. Pero Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio el gentil. ¿Y sabe qué pasó? Dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo se derramó y Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Ahora hay gentiles en la iglesia. Hay judíos, hay griegos, hay samaritanos, hay gentiles en la iglesia. Pero ¿sabe qué dice Filemón capítulo 1 versículo 12?
Dice que en el año 60 al 62 después de Cristo, ahora ya no solamente había esto en la iglesia, dice que había un hermano que era esclavo, se llamaba Onésimo, diga conmigo, Onésimo. Onésimo era un creyente, pertenecía a la iglesia, pero había sido ¿qué? Esclavo. Ahora ya no solo hay judíos, gentiles, griegos en la iglesia, también esclavos. Aleluya. Pero no solamente quedó allí. Las mujeres nunca habían sido tomadas en cuenta en la vida religiosa. Pero ¿sabe qué pasa? La Biblia empieza a incluir a mujeres piadosas. Dice la Biblia, habla acerca de Lidia. Lidia fue una mujer que abrió su corazón y en la casa de ella se instaló una iglesia. Lidia fue un instrumento al servicio de Dios. Otra mujer en la Biblia, Priscila. La Biblia habla de varias mujeres nobles que servían a Dios. La Biblia habla de las hijas de Felipe que eran profetisas. Aleluya. Hay esclavos, hay griegos, hay judíos, hay mujeres. ¿Sabe por qué? Porque esa es la visión de Cristo. ¿Sabe usted a quién Jesús quiere dejar fuera? Respuesta: a nadie quiere dejar el Señor fuera. Aún al más vil pecador el Señor lo ama, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente el ministerio de Jesús terrenal llegó a su fin. Resucitó Jesús y fue a los cielos. Pero la visión de Jesús sigue en marcha. Diga conmigo, la visión sigue en marcha, diga. Y esta visión se tiene que seguir cumpliendo. Voy a terminar leyendo Apocalipsis 7:9. Esta es la visión apocalíptica que tuvo Juan en la isla de Patmos. Después de esto dice Juan: miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dice la Biblia, de todas las naciones. Esa es la multitud que un día va a estar en los cielos por la eternidad con Cristo. De todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, estaban todos delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Quién es esa multitud? ¿Quién es esa multitud? La iglesia del Señor Jesucristo. Allá no vamos a estar vestidos de las banderas de nuestros países. Todos vamos a estar vestidos de ropas blancas. Wow. Alguien aquí tiene que unirse a esta visión. ¿Podremos estar juntos? Vamos a terminar aquí de pie, orando aquí de pie.